Desde siempre, la humanidad ha soñado con construir ciudades que desafíen lo imposible, lugares donde la cultura, la tecnología y el poder convergen para crear auténticas maravillas. Pero, ¿te has preguntado cómo se sentía caminar por una ciudad construida en medio de un lago? ¿O vivir rodeado de murallas gigantes que parecían impenetrables? Algunas de estas ciudades fueron tan avanzadas que siguen dejando a los historiadores sin respuestas. Eran centros de innovación, riqueza y cultura, hasta que desaparecieron. Hoy viajaremos en el tiempo para conocer las ciudades antiguas más impresionantes de la historia, aquellas que marcaron un antes y un después en la civilización humana. 1. Babilonia, la ciudad de oro y ciencia avanzada. Hace más de 4000 años, en las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una ciudad que desafió todas las expectativas de su tiempo. Babilonia. No era solo una capital, era el centro del mundo antiguo, un lugar donde la arquitectura, la ciencia y la cultura alcanzaron niveles que parecían inalcanzables. Desde lejos, sus murallas colosales se alzaban como un símbolo de invencibilidad. Se dice que tenían más de 25 metros de altura y eran tan anchas que podían albergar carreras de carros en su cima. Estas murallas protegían templos dorados, mercados repletos de especias y piedras preciosas, y calles vibrantes donde comerciantes de todas partes del mundo intercambiaban mercancías y conocimientos. Pero lo que realmente convirtió a Babilonia en una leyenda fueron sus jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que fueron construidos por el rey Nabucodonosor II para su esposa, quien extrañaba los paisajes montañosos de su tierra natal. Terrazas escalonadas, cubiertas de árboles frutales y flores exóticas, flotaban sobre la ciudad, con un sistema de irrigación tan avanzado que desafía nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Babilonia no solo brilló por su arquitectura, sino también por su avance científico y cultural. Fue en esta ciudad donde los matemáticos perfeccionaron el sistema sexagesimal, la base de cómo medimos el tiempo hoy en día. Sus astrónomos fueron los primeros en predecir eclipses y en dividir el año en 365 días. Y su código de leyes, el Código de Hammurabi, se convirtió en el primer intento documentado de establecer justicia escrita. Sin embargo, como todas las grandes civilizaciones, Babilonia cayó. Primero, ante los persas de Ciro el Grande en el 539 a.C., y más tarde, Alejandro Magno intentó restaurarla, pero murió antes de cumplir su visión. Con el tiempo, la ciudad que una vez fue el centro del mundo quedó enterrada bajo la arena del tiempo, dejando solo fragmentos de su gloria pasada. Pero aunque sus muros se hayan derrumbado y sus jardines hayan desaparecido, el legado de Babilonia sigue vivo en la historia de la humanidad. Su conocimiento, su arte y su ambición de construir lo imposible continúan inspirando hasta hoy. 2. Tenochtitlan, la Venecia de América. En medio del lago Texcoco, sobre una serie de islas conectadas por puentes y calzadas, se levantó una de las ciudades más impresionantes jamás construidas, Tenochtitlan. Fundada en 1325 después de Cristo, esta metrópoli fue la capital del Imperio Azteca y el reflejo de una civilización avanzada, con un diseño urbano que asombraría incluso a los europeos cuando la descubrieron. Lo primero que impactaba al llegar a Tenochtitlan era su increíble ubicación. La ciudad flotaba sobre el agua, con una serie de canales que la convertían en una versión mesoamericana de Venecia. En el centro, el Templo Mayor, una pirámide imponente dedicada a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, dominaba el horizonte, rodeado de palacios y mercados vibrantes. Pero más allá de su belleza arquitectónica, lo que hacía a Tenochtitlán única era su planificación avanzada. La ciudad estaba dividida en 4 sectores principales y contaba con un sistema de calzadas elevadas que la conectaban con tierra firme. Para garantizar agua potable a su población, los aztecas construyeron acueductos que transportaban agua desde los manantiales de Chapultepec, un sistema que muchas ciudades europeas medievales ni siquiera tenían. Los mercados de Tenochtitlan eran otro de sus grandes logros. En el mercado de Tlatelolco se reunían hasta 60.000 comerciantes al día, intercambiando productos que iban desde cacao y plumas de quetzal hasta jade, oro y algodón. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1519, Hernán Cortés quedó completamente anonadado al ver la organización y la grandeza de la ciudad, comparándola con las mejores urbes de Europa. Pero la gloria de Tenochtitlan no duraría para siempre. En 1521, tras meses de asedio y con la ayuda de miles de enemigos de los aztecas, los conquistadores españoles lograron destruir la ciudad,
Lo que alguna vez fue el corazón de un imperio quedó reducido a escombros, y sobre sus ruinas se construiría la actual Ciudad de México. A pesar de su trágico final, Tenochtitlan sigue siendo una de las mayores maravillas de la historia. Su ingeniería, su cultura y su grandeza siguen vivas en las raíces del pueblo mexicano, recordándonos que alguna vez existió una ciudad donde el agua, la piedra y el cielo se unieron para crear un imperio. 3. Alejandría, la cuna del conocimiento antiguo. A orillas del Mediterráneo, en el delta del Nilo, se erigió una de las ciudades más grandiosas y visionarias de la antigüedad, Alejandría. Fundada en 331 a.C. por Alejandro Magno, no solo se convirtió en un epicentro comercial y cultural, sino en el faro del conocimiento humano. Desde sus inicios, Alejandría fue diseñada para la grandeza. Su puerto era el más activo del mundo antiguo, una puerta entre Oriente y Occidente por donde pasaban riquezas incalculables, especias de la India, papiros de Egipto, telas de Persia. Pero su verdadera joya no era su comercio, sino su biblioteca, el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. La gran biblioteca de Alejandría albergaba cientos de miles de manuscritos traídos de todos los rincones del mundo conocido. Aquí, mentes brillantes como Arquímedes, Euclides y Eratóstenes realizaron descubrimientos que sentaron las bases de la ciencia moderna. Eratóstenes, por ejemplo, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente, usando solo sombras y matemática. Pero Alejandría no solo se destacaba por su biblioteca, también albergaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Faro de Alejandría. Con más de 130 metros de altura, fue el edificio más alto de su época y guiaba a los navegantes con una enorme llama reflejada por espejos de bronce pulido. Se dice que su luz podía verse a más de 50 kilómetros de distancia. A pesar de su esplendor, Alejandría también sufrió la desgracia. La gran biblioteca, el corazón del conocimiento, fue destruida en un incendio cuyos detalles siguen envueltos en misterio. Algunos culpan a Julio César, otros a conflictos posteriores. Lo cierto es que el fuego consumió siglos de sabiduría irreemplazable. Con el tiempo, Alejandría perdió su posición como centro del mundo, pero su legado jamás desapareció. Fue una ciudad adelantada a su tiempo, una capital del pensamiento y la innovación. Aunque sus grandes maravillas ya no existen, su influencia vive en la ciencia, la filosofía y el deseo humano de comprender el universo. Así fue Alejandría, un faro de conocimiento, un puente entre culturas y una ciudad cuya llama sigue iluminando la historia de la humanidad. 4. Changán, la ciudad futurista de la Ruta de la Seda. Durante siglos, Europa y Oriente Medio vieron a Roma y Bizancio como el centro del mundo. Pero al otro lado del continente, en el corazón de China, existía una ciudad que hacía que todas las demás palidecieran en comparación: Changán, la capital de múltiples dinastías chinas y el núcleo comercial, cultural y político más avanzado del mundo antiguo. Bajo la dinastía Tang, 618-907 después de Cristo, Changán alcanzó su máximo esplendor. Era una ciudad con más de 1 millón de habitantes, en una época en la que la mayoría de las ciudades europeas apenas superaban los 10.000. Su diseño urbano era asombrosamente avanzado: calles anchas, barrios bien organizados y un sistema de planificación que influenció a futuras capitales como Kioto y Nara en Japón. Pero lo que realmente convertía a Changán en la metrópolis más impresionante de su tiempo era su rol en la Ruta de la Seda. Desde sus mercados partían caravanas que llevaban seda, porcelana y tecnología china hasta el Mediterráneo, trayendo de regreso oro, vidrio y nuevas ideas filosóficas y religiosas. La ciudad se convirtió en un crisol de culturas donde convivían taoístas, budistas, cristianos nestorianos e incluso musulmanes. Más allá de su riqueza, Changán era una ciudad de conocimiento y arte. En sus academias se desarrollaron innovaciones en astronomía, medicina y poesía. Fue en esta ciudad donde florecieron algunas de las obras más célebres de la literatura china y donde se perfeccionó el sistema de exámenes imperiales, asegurando que el gobierno estuviera compuesto por los más sabios y capacitados. Sin embargo, como toda gran ciudad, su caída era inevitable. A finales del siglo IX, una serie de rebeliones y conflictos internos debilitaron a la dinastía Tang. En el 907 después de Cristo, Changán fue saqueada y abandonada. Aunque más tarde fue reconstruida, nunca volvió a recuperar su gloria original. A pesar de su declive, su legado sigue vivo.
Chang'an fue la primera gran ciudad verdaderamente internacional, un centro donde el mundo antiguo se encontraba y fusionaba. Su impacto en la historia sigue resonando en la arquitectura, la cultura y el comercio global. 5. Angkor Wat, la ciudad perdida en la jungla. Escondida en lo más profundo de la selva camboyana, cubierta por la vegetación y rodeada de misterio, se alza una de las estructuras más asombrosas jamás construidas por el hombre. Angkor Wat, la joya del Imperio Jemer. Con más de 900 años de antigüedad, este colosal complejo arquitectónico es el monumento religioso más grande del mundo, un testimonio del ingenio y la devoción de una civilización perdida en el tiempo. Construido en el siglo XII, durante el reinado de Suryavarman II, Angkor Wat no era solo un templo, sino el centro espiritual, político y económico de un vasto imperio. Sus muros y galerías están cubiertos con intrincados bajorrelieves que narran historias mitológicas, batallas legendarias y rituales religiosos, esculpidos con una precisión asombrosa. Pero lo que hace de Angkor Wat un verdadero milagro de la ingeniería es su sistema hidráulico avanzado. A diferencia de muchas ciudades de su tiempo, que dependían del clima para la agricultura, los jemeres crearon un complejo sistema de embalses, canales y depósitos de agua que permitían el cultivo de arroz durante todo el año, asegurando el crecimiento de su imperio. Durante su apogeo, Angkor fue una metrópoli en expansión, hogar de cientos de miles de personas, más grande que cualquier ciudad europea de la época. Pero al igual que todas las grandes civilizaciones, su caída fue inevitable. En el siglo XV, tras siglos de gloria, Angkor fue abandonada. Se cree que una combinación de guerras, crisis políticas y el colapso de su sistema de agua llevaron a su declive. Siglos después, la jungla reclamó lo que alguna vez fue el corazón de un imperio. Árboles colosales envolvieron los templos con sus raíces y el silencio reemplazó la grandeza de sus rituales. Pero Angkor Wat nunca fue olvidado. Hoy en día es el orgullo de Camboya, un recordatorio de la grandeza de una civilización que, aunque desaparecida, sigue dejando su huella en la historia. Así es Angkor Wat, un monumento eterno que desafió al tiempo y sigue maravillando al mundo con su grandeza. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una capacidad infinita para construir ciudades que desafían los límites de su época. Desde Babilonia hasta Angkor Wat, estas metrópolis no solo fueron el centro del mundo en su tiempo, sino que dejaron un legado que sigue asombrándonos hasta hoy. Algunas fueron destruidas por guerras, otras fueron abandonadas por cambios climáticos o crisis internas, pero todas marcaron un antes y un después en la civilización humana. Hoy solo quedan ruinas de lo que alguna vez fueron, pero su impacto sigue vivo en la arquitectura, la ciencia y la cultura que nos rodea. La historia nos recuerda que, aunque las ciudades puedan caer, sus historias nunca mueren. Siguen viviendo en los libros, en los descubrimientos arqueológicos y en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Cuál de estas ciudades te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más historias fascinantes del pasado, suscríbete a Historia en Apuros y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo video.